casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Que se escuche tu ovación. Que se escuche tu ovación. Aleluya. Y esta palabra va, mirá, para algunos que están escuchando en esta noche este mensaje que desconocían no solamente la verdad bíblica, sino que desconocían la esencia de Dios. Los testigos de Jehová trastornaron el mundo y parte del mundo con su doctrina centrada solamente en Jehová, dejando de lado al Hijo y dejando de lado al Espíritu Santo. Pero he aquí, en esta noche esta palabra va exclusivamente para aquellas personas, no solamente para aquellos que estaban apoyados en una doctrina semejante, sino también para aquellos que escuchan este mensaje por primera vez, para los creyentes crecidos y los creyentes que recién están comenzando el camino. Para vos también es esta palabra. Alguien dijo por allí: dame un versículo bíblico aparte de los conocidos, en los que se mencione también la Trinidad de Dios. Aquí va uno. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 13, verso 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, amén, amén y amén. Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Aleluya. Qué tremenda maravilla de Dios. Dice la palabra, habla de la gracia de Cristo, del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo. No como una fuerza activa, no como una energía. Yo antes conocía a Dios, pero jamás me comentaron que el Espíritu Santo era una persona. Yo no creía que era una fuerza activa, pero que era algo parecido. No estaba en la iglesia de los testigos de Jehová, pero para mí el Espíritu Santo era el poder de Dios, solamente el poder de Dios. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es algo más. Aquí el apóstol Pablo les habla a los corintios y les dice en el último versículo, en el libro de 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, dice. En resumidas cuentas, dice el apóstol Pablo, ya me cansé de hablar. Les hablé de todo un poco, ahora presten atención. La gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Si tienen estas 3 cosas en sus vidas, entonces serán creyentes de verdad, creyentes completos, que no podrán ser arrastrados por ninguna falsa doctrina, sino que estarán cimentados en la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión de aquel que hoy está entre nosotros, el Espíritu Santo. Aplaudile bien fuerte que te está mirando. Aleluya. Muchos de nosotros conocemos la gracia de Dios, aunque tal vez hay quienes hoy están escuchando este mensaje e ignoran la gracia de Cristo. Dicen: ¿por qué habla de la gracia del Señor Jesucristo? La gracia es el regalo. La gracia es la obra redentora de Cristo. La gracia es la fe. Por gracia soy salvo, dice la palabra, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia es lo mismo que don, que regalo, y es lo mismo que fe. Es todo igual. La fe en Cristo Jesús te hace entrar a vivir en el amor de Dios.
Y el amor de Dios te hace entrar a vivir en una comunión plena con el Espíritu Santo, con Dios mismo. En definitivas cuentas, en Dios habita todo esto. El poder redentor y el plan redentor. El amor que está dado a los hombres por medio de Dios, pero manifestado en este tiempo por medio del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los apóstoles: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Vendrá después de mí alguien que les va a guiar hacia toda verdad, alguien que les va a mostrar las cosas como verdaderamente son. Él estará habitando en medio de su pueblo. Y hay personas que ignoran esto. Yo conocía el amor de Dios, conocía la obra redentora de Cristo hasta por allí nomás, muy poco. Pensaba que a pesar de que Cristo había muerto en la cruz por mí, todavía debía ser bueno, hacer buenas obras, como alguien dice por allí. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no asesino a nadie, entonces merezco el cielo. No es así. La palabra habla de que para merecer y para recibir y poder vivir en el amor de Dios, tenés que primero entrar por medio de la gracia. Amén. Hoy hay muchas personas que están en la religión y no pueden conocer el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque no entran por medio de la gracia. Primero es la gracia. Luego entonces comprendes quién es aquel que te llamó, quién es aquel que te salvó, quién es aquel que preparó un plan perfecto de redención. El gran amor de Dios. De tal manera amó Dios al hombre, pero solamente por medio de Cristo. Si Cristo no está en el primer lugar, Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Para entrar a vivir en el amor de Dios y para conocer el plan redentor de Dios, primero hay que entrar a través de Cristo. Entonces vas a conocer el propósito que Dios tiene con tu vida. Aquel plan que fue dado por medio del amor, y el fin también es el amor. La palabra dice que Dios es amor en definitiva. Pero no solamente esto. Hay personas que gozaron un día del amor de Dios, pero hoy se encuentran lejos de Dios. ¿Por qué? Alguien dice: pastor, ¿por qué pasa esto? Alguien está preguntando en esta noche: pastor, ¿por qué pasa esto? Que hay personas que viven o vivieron en un tiempo el amor de Dios, conocieron a Jesús como su único Señor y Salvador, como su único Dios, entraron a vivir en una vida llena de la presencia de Dios, gozaron del amor de Dios, de la salvación que es por gracia, pero hoy por hoy no están en los caminos de Dios. Es que les faltó lo último. ¿Qué dice la palabra? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Está borroso en tu Biblia esto? Capaz que los testigos de Jehová no lo tienen. Y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, Cristo te salva. Cristo derramó su sangre por tu vida. Podés disfrutar hoy del amor de Dios si aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero te va a durar muy poco tiempo si no existe una comunión plena con el Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas, te va a instruir, te va a enseñar, te va a guiar, te habla, te guía. La Biblia dice que ese mismo Espíritu, a quienes muchos le llaman una energía, o tal vez sin llamarle una energía, pero en tu mente nosotros solemos pensar, y aún muchos creyentes, de verdad, tal vez no le llaman al Espíritu Santo una energía, una fuerza activa, pero sin embargo lo dejan de lado, lo dejan de lado. Ya no está la comunión con el Espíritu Santo, todavía están en la salvación de Cristo, gozando del amor de Dios, pero esto se va a ir apagando. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, entonces te vas a quedar sin fuerzas. Vas a querer echar mano al plan redentor de Cristo, pero Cristo te dice: ahora, hijo mío, está mi Espíritu. Yo te salvo, mi Espíritu te ayuda y te da fuerzas para conocer el amor de Dios y para vivir en el amor de Dios. Así es el plan divino. Así se manifestó Dios a los hombres. Alguien dice: un Dios con tres cabezas. No es un Dios con tres cabezas. Un Dios que son tres a la vez. No es un Dios que son tres a la vez. Dios manifestándose de tres formas diferentes. Dios manifestándose a través del amor suyo, a través del poder salvador de la sangre de Cristo, y a través del poder del Espíritu Santo que nos ayuda y que nos fortalece en este tiempo. Y dice la Biblia que en la antigüedad las iglesias eran acrecentadas y fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Cristo estaba sentado a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu seguía operando, seguía haciendo maravillas entre su pueblo. Aleluya. Algo maravilloso. Es la única forma
si deseas vivir hoy una vida de victoria, y si ya conoces el poder de Dios, o conoces la salvación de Dios, estás disfrutando del amor de Dios, ahora es tiempo de que entres a vivir una vida de comunión con el Espíritu Santo. Tal vez lo tenés en cuenta, pero no como deberías. La Biblia dice que hay que tener una comunión, una charla constante, estar en el mismo espíritu, hablar lo mismo, sentir lo mismo, experimentar lo mismo, ser uno con Dios, solamente uno. Alguien por allí un día se acercó a la iglesia y alguien dirá, ¿por qué? ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo yo sé que estoy en el verdadero camino? ¿Cómo sé que la religión que me están hablando es la correcta? Es que ahí está. Alguien te puede hablar del poder salvador de Cristo, del amor de Dios, pero dejan de lado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda verdad. Las sectas no tienen el Espíritu Santo. Si lo tuviesen, no serían sectas. ¿Alguien entiende esto? Dale un fuerte aplauso a Dios entonces. Claro que sí, es fácil. No tienen el Espíritu Santo y tampoco lo quieren tener, lo apartan. Los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo ni lo quieren, lo alejan. La fuerza activa no la quieren porque esa fuerza activa de repente se puede transformar en una persona real y presente en medio del pueblo y puede comenzar a guiarte hacia toda verdad por medio de la Escritura. Ese Espíritu Santo te puede hablar y te puede decir, entra para aquel lado, mira este versículo, mira este capítulo. Entonces abandonarían todos la secta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no sería una energía o una corriente eléctrica, sino que sería alguien que habla. ¿Alguna vez viste una corriente eléctrica o una energía hablar, enseñar, predicar, instruir, guiar, contristarse, entristecerse, alegrarse? Jamás. Es que la palabra habla de que el Espíritu Santo vendrá a nuestras vidas, estará en la tierra, vendrá aquí a la tierra. Él va a cumplir la función que antes cumplía Cristo estando en la tierra. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendrá el Espíritu Santo. Él va a cumplir la función que Cristo, lo mismo que Cristo hizo aquí en la tierra, Él sigue haciendo. ¿Alguien lo cree? Alguien dice, no sé, no estoy seguro. ¿Cómo que no? El Espíritu Santo sana, Jesús sanaba. El Espíritu Santo hoy sana. Jesús enseñaba, el Espíritu Santo hoy enseña. Jesús echaba fuera a los demonios, el Espíritu Santo hoy echa fuera a los demonios. Y todas las obras que hizo Cristo, el Espíritu Santo las hace también, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Vino sobre él en forma de paloma, dice la palabra. ¡Aleluya! Uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, actuando en plenitud, mostrándose de diferentes formas. ¡Aleluya! Te pueden engañar a vos, me pueden engañar a mí, pero al Espíritu Santo no lo pueden engañar. Pueden hacerme flaquear a mí, pueden tal vez hacerte flaquear en tu fe a vos. Tal vez podrás enfrentar hoy una enfermedad, un problema muy grande al cual no podés superar, pero no al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nada ni nadie puede engañarle. Al Espíritu Santo nada ni nadie puede ocultarse de su presencia. Es por eso que la Biblia lo recalca como algo tan importante como el Padre y el Hijo. Aceptar a Cristo es importante. Llegar a la presencia de Dios es importante. Solamente vas a lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo, que es muy importante. En el principio el Espíritu se movía sobre las aguas. Hoy el Espíritu se mueve sobre la iglesia. Es exactamente lo mismo. Actúa en este tiempo de esa misma forma. Y aquellas personas que hoy no conocen la comunión con el Espíritu Santo son engañados, son guiados para un lugar y para otro. La enfermedad los derriba, el problema los derriba, la depresión los derriba, la angustia los derriba. En cierta oportunidad llegó una mujer a la iglesia. A nosotros nos pueden engañar, y esto yo lo reconozco. Muchas veces fui engañado por no estar bajo la guía del Espíritu Santo. Por momentos me siento confundido. Cuando el Espíritu Santo no me guía o no siento la guía fuerte del Espíritu, me encuentro confundido. No sé qué camino tomar y veo muchos caminos. Aparentemente todos los caminos son buenos, pero hay muchos de los cuales son fin de muerte. Su fin es un fin malo. Entonces necesito que alguien me diga, este es el verdadero camino. Hay muchos caminos iguales, todos tienen el mismo cartel.
¿Acaso no dicen los hombres, todos los caminos conducen a Roma? Así también, todos los caminos dicen a Roma, a Roma. Y vos mirás tantos caminos y decís, pero todos dicen a Roma, ¿cuál será el mejor? ¿Cuál llegará verdaderamente a Roma? Mira, a Roma pueden llegar muchos caminos, pero a Dios y al amor de Dios solamente lo conduce un solo camino. Jesucristo es el camino. Y alguien dirá, ¿y cómo llego a Jesucristo? Por medio del Espíritu Santo. Nadie puede venir al Padre, al Hijo, si el Padre no le trae primero. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿No te das cuenta que actúan constantemente juntos? Son como eslabones que están unidos. ¿Quién te trajo a la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esta mujer entró a la iglesia. Esta mujer salía del psiquiátrico porque de tanto en tanto le daban permiso. Estaba muy mal. El psiquiatra le dijo que tenía esquizofrenia. Usted tiene esquizofrenia. Bueno, yo dije tiene esquizofrenia. Pero esta mujer pidió ayuda. Dijo, ¿pueden hacer algo ustedes por mí? Yo dije, y nosotros no, el Espíritu Santo, Dios sí puede hacer algo. Vamos a orar. Por medio de la oración conseguimos todas las cosas. Entonces nos comprometimos a orar con esta mujer todos los días. Y todos los días venía a cierta hora a la iglesia y orábamos. Y charlábamos con otra persona que también oraba con ella. Cuando yo no estaba, venía otra persona. Y decíamos, ¿qué tiene? Y me preguntaban por ahí, ¿está endemoniada? Y yo digo, y teóricamente sí. Pero nos cansamos de orar y reprender. Y no se manifiestan los demonios. Y otro venía y preguntaba, pero ¿o es una enfermedad común y corriente? Para mí que es un demonio. Para mí que los demonios están allí encubiertos. Por momentos parecía que era una simple enfermedad y que Dios no podía hacer nada. Orábamos, mirá, pasaron semanas. Orábamos todos los días, atábamos, reprendíamos, encadenábamos. Nada pasaba. Nada ocurría. Esta mujer había renunciado a todo, hasta su apellido, su nombre, a todo renunció. Renunció a su vieja vida, a todos los pecados habidos y por haber. Pero aparentemente nada pasaba. Nada pasaba para nosotros, pero algo estaba pasando en su interior. Un día le dijo a alguien, mientras le orábamos, dijo, siento unas ganas. Estábamos orando y esta mujer no era muy expresiva. Aparte, bajo el efecto de todo el medicamento que le daban, era tremendo, que la dejaban como zombie. Decía, siento unas ganas de agarrarme de los pelos y gritar y tirarme al piso y revolcar e insultar a todo el mundo y darme vueltas por allí. Puedo, dice. Los demonios se estaban volviendo locos dentro de esta mujer. No querían manifestarse, pero sin embargo el Espíritu Santo los estaba mirando, los estaba observando. A él no le podían engañar y estaban siendo atormentados en cada oración. Aparentemente nada ocurría, pero por dentro los demonios gemían y se atormentaban. Él te guiará hacia toda verdad, dice la palabra. Aleluya. Algo tremendo. Quizás hoy te encontrás sin guía. Y hay muchas personas que dicen, me gustaría saber cuál es la decisión que tengo que tomar. Es que hoy te falta. No importa si sos creyente o si tal vez no crees en Dios. O crees a medias como una religión más. Pero desconoces que hay una comunión y que tiene que haber una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te va a instruir. Él es el que te va a guiar. Nosotros aparentemente ya no podíamos hacer nada. Le mirábamos la cara a esta mujer y parecía zombie. Decíamos, la sangre de Cristo no tiene poder. El Espíritu Santo, ¿qué pasa? No tiene poder. Pero por dentro estaban ocurriendo cosas tremendas. Los demonios se mordían para no manifestarse, pero estaban allí, gimiendo. No aguantaron mucho tiempo. Esta mujer después se recuperó totalmente. Un milagro maravilloso hizo Dios con su vida. Al Espíritu Santo no le pueden engañar. Allí el Espíritu nos guió a la verdad. Satanás se quería disfrazar, estar encubierto. Los psiquiatras veían y decían, esta mujer está enferma. ¿Dónde ven demonios ustedes? Yo no veía demonios por ninguna parte. Alguien dirá, ¿y dónde ven demonios que reprenden demonios? El Espíritu Santo te enseña, te guía, te instruye. Él te muestra lo que debes hacer. Cuando dice la palabra que un varón se encontraba orando, escucha esto. Alguien está preguntando en esta noche y dice, pastor, ¿y cómo hago para tener una comunión con el Espíritu Santo? Muy fácil.
Solamente se puede obtener una comunión con el Espíritu Santo primero orando. Alguien dice, pero yo no sé, tomo decisiones equivocadas. ¿Alguna vez orás antes de tomar una decisión? ¿Alguna vez decís, Dios, pido tu guía para tomar esta decisión? Orando. En todos los casos bíblicos, cuando el Espíritu Santo actuó, antes hubo oración. Antes hubo una comunión con Dios por medio de la oración, número 1. Y luego por medio de la alabanza, por medio de la lectura de la palabra. Y así. Pero el número 1 es primero la oración. Es charlar. Alguien dice, ¿con quién hablo en la oración? ¿Con quién charlo? Yo hablo y por momentos se me hace que estoy hablando al aire. No estás hablando al aire. Hay un Espíritu Santo que te está escuchando. Y Él, conforme a lo que estás pidiendo, Él te va a responder y te va a guiar y te va a instruir. Cierto varón se encontraba orando, hasta que de repente, mientras él oraba, algo le dijo: 3 hombres te buscan. Desciende con ellos y ve con ellos. Qué raro, ¿quién me habló? Sentí una voz, ¿quién me habló? Este varón no se preguntó esto porque él sabía que era el Espíritu Santo, estaba acostumbrado. Para él era algo normal que el Espíritu Santo viniese y le hablase a su mente o a su corazón. Dice la palabra que evidentemente alguien lo buscaba. Descendió y allí estaban estos 3 hombres enviados por un varón llamado Cornelio. Y dice la palabra que Pedro se fue con ellos a la casa de Cornelio. Algo muy tremendo. Ni siquiera él se imaginaba lo que iba a pasar en la casa de Cornelio. Cornelio le mandó a llamar. El Espíritu Santo le dijo: anda con Cornelio, que yo te apoyo y yo te ayudo y yo voy a estar en ese lugar. Muchas veces comenzamos a predicar la palabra de Dios, tomamos decisiones apresuradas y no hay resultados buenos. Los resultados, en vez de ser óptimos, son pésimos. Esto es señal de que el Espíritu Santo no está con nosotros, de que tomamos la decisión solos y no apoyado por el Espíritu Santo, que sabe lo que hace. En ese momento Pedro no dudó ni un instante. Dice que la palabra que así le habló Dios, y Pedro descendió con estos 3 hombres. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, ¡oh sorpresa! Cornelio era un centurión. Se había armado una tremenda campaña en su casa. Así dice la Biblia. Invitó vecinos, parientes, familiares, amigos, seres queridos, mira, conocidos. Todo el mundo estaba en la casa de Cornelio. Pedro ni siquiera sabía lo que le esperaba en la casa de Cornelio. Cuando Pedro llegó, pensaba que iba a estar con Cornelio, iba a charlar con él. Dice la palabra que había muchísima gente en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo entonces lo guió a que hablase. Habla y contá todo lo que vistes, toda tu vida, tu experiencia. A muchos creyentes les pasa así, que de repente están charlando y algo les dice: contale lo que viviste, contale tu experiencia. Y mientras vos comenzás a contar el encuentro que tuviste con Cristo, el que está enfrente tuyo comienza a derramar lágrimas y quiere ocultar las lágrimas, se seca los ojos, mira para abajo, pero no puede porque el Espíritu Santo te está guiando a esas palabras. No puede porque esas palabras son respaldadas por Dios. No puede porque Dios preparó esa situación. Alguien dice: y no sé por qué se largó a llorar, es que Dios lo preparó. Quizás no escuchaste la voz del Espíritu cuando te dijo: anda y habla con Él, pero sin embargo fuiste y hablaste con aquella persona que estaba muy mal. Al contarle tu experiencia, al contarle lo que estabas viviendo en Dios, su vida fue conmovida y fue tocada. No fueron tus palabras, no fue tu elocuencia, no fue tu sabiduría. Hay alguien que después de presenciar un hecho así dice: qué tremendo cómo me está usando Dios. Amén. ¿Cuántas palabras me está dando Dios? Es que el Espíritu opera a través de tu vida. Solamente si hay un poco de predisposición en tu corazón, verás cómo tu compañero de trabajo comienza a ser tocado por Dios, cómo el jefe del trabajo, que está tal vez rebelado en contra de las cosas de Dios, comienza a ser tocado. Pero ya no es por tus palabras, ahora es porque una orden del Espíritu Santo viene a tu corazón. Cuando Pedro comenzó a contar todo lo que había él vivido, cómo había sido su vida antes, cómo había vivido juntamente con Cristo, cómo había sido transformada su alma. Dice que él estaba predicando como en una predicación así común y corriente.
Él predicaba y hablaba acerca de Dios, hablaba acerca del poder de Dios, hasta que de repente dice que el Espíritu Santo comenzó a tocar a uno, a otro, y comenzaron las personas a hablar en lenguas, a glorificar a Dios. Pedro no entendía nada, pero es que el Espíritu Santo interrumpió la predicación y dijo: ahora déjame a mí, y comenzó a hacer estragos entre la multitud. ¡Aleluya! El Espíritu Santo de poder estará entre vosotros y en vosotros, dice la Biblia. Quizás te pueden engañar. Quizás por momentos tropezamos, y esto es por falta de una comunicación con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque oramos a Dios, sí. Tenemos en cuenta el nombre de Cristo, sí. Pero hay algo más. A toda la iglesia primitiva se le instruyó en algo nuevo. Alguien dice: ¿y por qué Jesús no nos habló del Espíritu Santo? Habló del Espíritu Santo Cristo. Él dijo: Él vendrá después de mí. Él les va a enseñar lo que van a decir, lo que van a hablar, cómo van a actuar. Pero Él estaba allí. Todavía el Espíritu Santo no había descendido. Él dijo: es necesario que yo me vaya. Si no me voy yo, entonces no viene el Espíritu Santo, y a ustedes les conviene que venga el Espíritu Santo. Él traerá poder, Él traerá satisfacción, gozo. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Un gozo. Alguien dice: ¿y por qué aquel se ríe tanto? Es porque el Espíritu Santo le está dando de su gozo. Los frutos son frutos del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo tiene comienza a darlo a la iglesia. Y Jesús habló de esta manera. Alguien en un momento venía a la iglesia. Esta persona había estado por mucho tiempo en brujería, envuelto en todo lo malo. Y comenzamos a orar un día. Cuando yo llego a la iglesia, esta persona estaba manifestada. Oramos, tomada por demonios estaba, totalmente. Oramos y quedó perfectamente bien. Se le fueron todos los demonios de su mente. Había estado atada a esta persona por mucho tiempo. Pero después se apartó, comenzó a darle lugar al enemigo, descuidó una comunión con Dios, comenzó a pecar otra vez, se apartó deliberadamente de las cosas de Dios. Y dice la palabra que Jesús a algunos les decía: vete y no peques más, porque si no te viene una cosa peor. Algunos se preguntan: ¿y por qué yo fui sano en la iglesia y ahora estoy enfermo de vuelta? Y bueno, seguramente porque te fuiste de la casa de Dios, te olvidaste de la presencia de Dios, volviste a pecar y te vino algo peor. Así es, algo peor. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo se apartó de tu corazón y de tu vida. Alguien dice: pero aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Amén. Alguien dice así. Y muchos creyentes andan en los boliches y dicen: bueno, yo sé que tengo el Espíritu Santo. Porque yo le soy infiel, pero Él permanece fiel. Siento la presencia del Espíritu Santo, dice. La presencia del diablo está sintiendo. El Espíritu Santo es santo y no puede habitar en un cuerpo lleno de pecado y en una mente entregada a los vicios. Escucha bien: si vos creyente estás envuelto en los vicios, tenedlo por cierto que el Espíritu Santo está entristecido y que en cualquier momento se va, se aparta. El Espíritu Santo se apartó de Saúl y Saúl fue atormentado por demonios. Aquel que dice que era vencedor por donde quiera que iba, luego estaba siendo presa del enemigo. ¿Cómo se entiende esto? Se apartó de la voluntad de Dios, perdió la comunión con el Espíritu de Dios. Este varón llegó así. Después volvió a la iglesia, pero ya no quería cambiar, su corazón se había endurecido. Entonces era cuestión de que todos los días, antes de terminar el culto, estaba manifestado. Y un hermano le oraba y le oraba. Al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Como tenemos reuniones todos los días, al otro día lo mismo. Pasaron algunas semanas y todos los días se manifestaba. Algo increíble. Este varón había estado en la Umbanda, y en la Umbanda incorporan espíritus inmundos voluntariamente. Yo digo: ¿pero qué pasa? Agarro a un hermano y le digo: mira, hermano. Le digo: mira, fulano, aquel ya no es que se está manifestando los demonios, él los está incorporando voluntariamente. Algo está pasando, o se está haciendo, los está incorporando y los está buscando a los demonios. Carnalmente los busca. Un umbandista carnalmente comienza a danzar y a bailar y pide a los demonios que vengan a su vida. Los demonios entran, pero él tiene total control y dominio sobre los demonios, porque él los maneja. Él les presta su cuerpo para que los demonios se expresen. Le digo a un hermano: mira, agárralo. Ya estaba cansado. Y cuando se manifieste, le digo: llévalo atrás.
pegarle unas cachetadas bien fuertes para que se despierte. Pero para despertarlo, un poco fuerte para despertarlo y un poquito más fuerte, le digo. Lo hizo así. Se manifestó otra vez, era todos los días. Mira, alguien que viene a la iglesia sabe que todos los días era esta persona manifestada. Ya habíamos orado un día, fue libre, todos los demonios se apartaron de su vida, vio a hacer brujerías, volvió a invocar a los mismos demonios que antes invocaba por medio de la Umbanda. Se manifestó aquí al frente, lo llevaron para atrás y este hermano, en obediencia, solamente en obediencia, comenzó a darle para aquí y para allá. Fuerte. Estaba manifestado y yo le digo, decirle despertate y dale fuerte. De tal manera que, según cuentan algunos, la crónica, cuenta que los cachetes le quedaron como un tomate. Se despertó. Claro que sí, se despertó. Lo soltó el demonio. No le reprendió, no le habló de Cristo. Le pegó unas cuantas cachetadas y se despertó. Se fue. Al otro día vuelve este hermano. Y antes de que comience el culto lo llama a aquel que le había dado la noche anterior. No en el nombre de Cristo. Por obediencia. Y le dice, mira hermano, tal vez anoche, dice, me dolió, no sé qué es lo que me pegaron, me dolió fuerte, dice, y esta noche seguro me voy a manifestar otra vez, dice, así que te pediría que si me van a llevar a liberación, no me golpees tan fuerte, dice. Él ya sabía que se iba a manifestar. Tal vez pudo engañar por mucho tiempo a nosotros, pero el Espíritu Santo en un momento dijo, escuchen esto, presten atención, este varón ya no está manifestado porque los demonios lo gobiernan, Él los está buscando, Él los quiere, pero dice la palabra que los hijos de Dios no pueden ser engañados. El Espíritu Santo entonces te enseña, te instruye, te muestra qué actitud tomar, y en esta noche Él puede hacer lo mismo. No sé cuál sea la circunstancia, no sé cuál sea el momento, la situación, Él puede hacer lo mismo. Aleluya. Algo tremendo. Pero hay personas que evidentemente van a la iglesia a tomar más demonios. Hay brujos que entran a las iglesias y cuando salen los demonios de la gente, ellos buscan más demonios porque se hacen más fuertes, toman más poder demoníaco y se manifiestan, y alguien les dice, pero como cierta vez vinieron unos brujos a una iglesia y se manifestaron los brujos, y alguien les preguntó, y bueno, ¿quieren renunciar a la macumba y a todo lo que están haciendo? Ellos dijeron, no. Pero ustedes saben que se van a ir al infierno, sí. ¿Quieren renunciar? No. ¿Y ustedes por qué vinieron a la iglesia? Y no contestaban palabras. Pero el Espíritu Santo después revelaba que venían a tomar los demonios. Todos los demonios que salen, ellos los quieren, los llaman, los buscan, se hacen más fuertes. Aparentemente, según ellos, tienen más poder. Creen que la cuestión es tener muchos demonios o muchos espíritus. A nosotros nos basta y nos sobra con uno solo, el espíritu mayor de todos los espíritus, el Espíritu Santo de Dios. Es el único que necesitas para tener una vida de victoria, una relación con Él. Aleluya. Tal vez nosotros gastamos palabras y por momentos gastamos tiempo, y lo que yo le pido a Dios y le digo, Señor, no permitas que consuma mi tiempo en vanidad, no permitas que consuma mis fuerzas en proyectos y planes que no son apoyados ni respaldados por tu Espíritu Santo. No permitas que sea guiado por mi propia mente carnal o por mis sentimientos, sino que tu Espíritu me guíe. Dice la palabra que el apóstol Pablo en un momento se propuso ir a predicar a Bitinia, era un lugar. Y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Le dijo, a Bitinia no entras. Una fuerza activa le dijo, a Bitinia no entras. Qué tremendo, cómo habla la fuerza activa. Pablo se quedó sorprendido. Dijo, ¿cómo a Bitinia no entro? A Bitinia no entras. En Asia no vas a predicar la palabra ahora, le dijo el Espíritu Santo. Todavía no es el tiempo de Asia. Muchas veces nosotros cometemos el error de emprender cosas sin el apoyo de Dios, sin el respaldo de Dios. Compramos, vendemos, hacemos, deshacemos, nos movemos, viajamos, planificamos, pero Dios no está con nosotros. Cometemos errores, perdemos el tiempo, y cuando volvemos nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar que estábamos hace 10 años atrás. ¿Pero qué pasa, Señor? 10 años estoy consumiendo mis fuerzas y no te das cuenta. Sos como el pueblo que andaba en el desierto. 40 años dieron vuelta a un monte
Si ellos hubiesen tomado una línea recta y hubiesen dicho, vamos a tomar una línea recta, un punto de referencia, y caminamos 40 años en línea recta, te puedo asegurar que hubiesen dado la vuelta al mundo. Amén. Pero como no caminaban en un camino recto, sino en caminos torcidos, entonces daban vuelta constantemente. Pero hoy estás caminando en un camino de Cristo, en el camino recto. Ese camino te lleva hasta la presencia de Dios. Podés caminar 10, 15, 20 años. Cuando te quieras dar cuenta, te encontrás en el reino celestial. ¡Aleluya! Avanzando constantemente y creciendo en la obra de Dios. Si no hay avances en tu vida, alguien dice, yo conozco a Cristo, alguien me enseñó de Cristo, hice el catecismo, hice todo, bueno, está bien, en eso estamos bien. Aparentemente conoces de Cristo, tal vez por maneras erróneas, pero sabes que hubo un Cristo, sabes que hay un Dios. Pero hoy yo te pregunto, ¿sos guiado por el Espíritu Santo de Dios? La Biblia dice de esta manera, y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, no cualquiera. Podés invocar el nombre de Dios, conocer a Jesús, pero si no sos guiado por el Espíritu de Dios, no sos hijo de Dios. Lo dice la Biblia. Alguien dirá, pero qué tremendo. Jamás en mi vida escuché un versículo semejante. Lo dice la Biblia. El que no es guiado por el Espíritu Santo de Dios no es hijo de Dios. Solamente los que son guiados por el Espíritu, ellos son hijos de Dios. El apóstol Pablo se sorprendió, pero el Espíritu Santo le estaba guiando. No lo entendió aquel día, pero al caer la noche, dice la palabra que le fue mostrado en una visión y en una revelación. De repente el Espíritu le trajo un sueño, una visión, y aparecía un varón macedonio. Yo muchas veces me preguntaba, ¿y cómo sabía que era un varón macedonio? ¿Qué? Le dijo, hey, yo soy un varón macedonio. ¿Cómo sabía que era un varón macedonio si solamente vio una visión? Pero en la antigüedad cada pueblo se caracterizaba por su vestimenta. Vos solamente con ver a una persona sabías si era un hebreo, si era un romano, si era un griego, si era de Asia, si era de Panfilia, del Ponto, del África o de Etiopía. Solamente con la vestimenta. La vestimenta caracterizaba. No como tal vez en la actualidad que todos nos vestimos prácticamente iguales. En la antigüedad era algo distinto. Era como ver a un gaucho y un indio. Evidentemente el indio no te iba a decir, yo soy un indio, ven y predícame. Con solo verle las plumas arriba vos decís, este es un indio. Amén. Le dijo el varón macedonio, ven y ayúdanos. Ayúdanos. Y dice la palabra que entonces al otro día el apóstol Pablo comprendió que Dios le había abierto una puerta en Macedonia. Se dirigió a la provincia de Macedonia. Entonces en aquel lugar dice que comenzaron a ocurrir milagros tremendos. Los corazones ya estaban predispuestos. La gente ya estaba preparada por el Espíritu Santo de Dios. Solo bastaba tirar la semilla y la semilla daba fruto automáticamente. Dios había preparado todas las circunstancias. Es lo que necesitamos en este tiempo. ¡Aleluya! La Biblia dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Delante de ellos transformaré lo escabroso en llanura y las tinieblas en luz. Todo esto haré, dice Dios, y no los desampararé. ¿Quién te va a guiar? El Espíritu Santo de Dios. Él te va a guiar. ¿Cómo vas a recibir su guía? En una comunión plena, por medio de la oración. Vos fíjate que los religiosos no oran. Y si oran, dicen, Padre, gracias por este día, amén. Alguien oraba así. Y otro le superó. Otro decía, Padre, te pido por lo mismo de ayer, amén. Qué tremendo. Un día había hecho una oración terrible, tremendamente larga, y el otro día le decía, Padre, por lo mismo de ayer. ¿Cuántos 2 segundos? No tenía comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué si el Espíritu ahora quería que él orase por la gente que está muriéndose de hambre? ¿O por los problemas sociales que hay en un país determinado? Entonces no recibía guía del Espíritu Santo. Hay algunos que cuando oran dicen, Señor, te pido por esto, por lo otro, por lo tal. Yo oraba así y le pedía a Dios ya sabía quiénes eran las personas por quien oraba, por mi familia, por el trabajo, por tal cosa, por mis estudios, por esto, por lo otro, y terminaba mi oración, me la sabía de memoria, pero nunca le decía, Señor, oro a tu Espíritu Santo, oro a tu presencia,
y quiero que tu Espíritu me guíe en la oración. Jamás había recibido una guía del Espíritu Santo. Hasta que en cierto momento me dispuse a orar, y me dispuse a orar mucho tiempo en comparación a los 5 minutos que oraba. Entonces pasaron los 5 minutos y se me acabó mi oración de memoria. Se me acabaron los papeles, se me quemaron los papiros. Y decía, ¿por quién oro ahora? ¿Por qué pido? Y ya no sabía por qué pedir, por quién orar. Ya me había hecho toda mi oración. Entonces comencé a orar, ya estaba comprometido, estaba en el baile y tenía que aguantármelas de alguna forma u otra. Había dicho que iba a orar mucho tiempo y estaba con otra persona y no podía pasar vergüenza. Amén. Yo sé que a muchos creyentes les pasa. Pasa un tiempo y ya no saben qué orar. ¿Por qué? Porque jamás piden la guía al Espíritu que les enseñe por qué orar. Pero en ese momento comencé a orar y le pedí a Dios ayuda, que me saque del embrollo en el que estaba. Entonces vino el Espíritu Santo a guiarme y comencé a orar por lugares que jamás en mi vida había orado. Comencé a orar por circunstancias, por países que jamás en mi vida había orado, por personas que jamás en mi vida había orado. Y no solamente esto, comenzó a fluir en mi interior el Espíritu Santo y ya no era una oración de memoria. Sentía el fuego de Dios ardiente que me impulsaba y me decía, orar también por aquel, orar por este, orar por el otro. Cuando me quise dar cuenta, había estado un tiempo tremendo en una comunión plena con el Espíritu de Dios. También es para tu corazón y para tu alma. Aleluya. Es algo muy grande esto. Cuando una persona tiene una comunión con el Espíritu de Dios, entonces podés decir, dice la palabra, que el Espíritu te va a enseñar aún lo que va a suceder. ¿Alguien sabía esto? En muchas oportunidades el Espíritu Santo me mostraba lo que iba a suceder en situaciones, con familias, con personas. Me mostró. Como en cierto día yo les comenté a alguien por allí, estaba orando y clamaba a Dios, y de repente una visión vino a mi mente, a mi corazón, y pude ver un demonio, un demoñazo tremendo, un demonio inmenso. Era inmenso este demonio. ¿Alguien le tiene miedo a los demonios? No hablamos más. Si quieren no hablamos más, cambiamos de tema. Era un demonio tremendo, infernal, colorado en gran manera y grande, robusto. Y se lo veía como un gigante inmenso que andaba por el aire. No tenía alas, pero yo podía verlo. Era un demonio tremendo, andaba por el aire volando, pero no tenía alas. Yo lo vi de esta manera. No sé cómo serán, ni me interesa cómo sean. Sea como sea, no tienen poder. Pero de repente vi cómo ese demonio se le acababa el combustible aparentemente en el cielo y se venía a pique. Y yo oraba y oraba y oraba y se venía más a pique. Y se venía en picada como los aviones cuando tienen un desperfecto. Hasta que de repente venía tan fuerte que se estrelló contra el suelo. Y yo cuando lo vi en esa visión que se estrelló contra el suelo, me dirigí hacia él y comencé a zapatear arriba de él. Y lo golpeaba para que se muera. Estaba tan metido en la visión que ni siquiera sabía que estaba orando, o mucho menos. Y lo golpeaba por allí. De repente desapareció esto y dije, Señor, ¿qué es esto? Entonces yo agarré y llamé por teléfono a un hermano que estaba en un anexo en otra provincia. Le digo, hermano, cuando hablamos le digo, prepárate porque van a llegar endemoniados. Porque Dios me mostró que cayó un demoñazo inmenso y fue quebrada su fuerza y fue quebrado su poderío. Llamé a otro anexo en la ciudad de Buenos Aires y le dije lo mismo. También le dije lo mismo a personas que estaban en la provincia de Chubut y así a otros. Y mirá qué casualidad, de que en esa misma semana después me llamaron y me dijeron, ¿sabes que cayó un manifestado de otra provincia? Me dijeron, ¿sabes que cayeron endemoniados? El poder de Dios había quebrado las fuerzas infernales y Dios había revelado esto a su iglesia. ¡Aleluya! Tremendo. Yo te invito a que te pongas de pie. Dice la palabra, y cuando vayan a hablar con alguien, no se preocupen lo que van a decir. El Espíritu Santo te enseñará lo que debes hablar. El Espíritu Santo te mostrará lo que debes decir, lo que debes hacer y aún lo que va a suceder. En aquella oportunidad yo pude ver esto. Después no solamente vi esta visión, Dios me dijo esto, sino que ese mismo día vine a la iglesia y manifestados comenzaron a aparecer en la iglesia.
Personas que habían estado bajo poderes demoníacos, y muchas veces los demonios se disfrazan. En muchas iglesias está llena de personas poseídas por demonios, pero no se manifiestan. Por allí viene un predicador que otro, o un evangelista, y cuando ahora se manifiestan creyentes que estaban en pecado, creyentes que habían descuidado su salvación y su comunión con Dios, creyentes que no podían vencer los vicios, creyentes que habían vuelto a la antigua vida, creyentes apartados y así y demás. Pero cuando el poder de Dios viene y cuando un varón se mueve en la guía del Espíritu Santo, en las iglesias más frías, los demonios comienzan a saltar por todas partes, por todas partes. Así en cierta oportunidad algo bloqueaba el avance de la iglesia, hasta que en un momento el Espíritu Santo nos guiaba a orar, a reprender, a atar, a encadenar. Cuando tomamos la guía del Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu. Mirá, en la iglesia fue algo tremendo. La mitad de la iglesia estaba poseída por demonios. Orábamos a uno y ya lo largábamos y venía otro y otro y otro y no había lugar. Y por momentos así le pasa a muchos creyentes. Creyentes que se apartan y vuelven al camino de Dios. Viven 3 meses fuera del camino de Dios y después vuelven a la presencia de Dios. Pero vuelven con todas las ataduras, con toda la mentira, con los vicios, con el odio, con el rencor, de todo de lo cual Cristo te libró un día. Sos esclavo nuevamente. Y dice la palabra que aquel que es esclavo es dueño. Le perteneces a aquel que te hizo esclavo. Tu dueño es aquel que te venció el pecado. Ya no sos dueño de Cristo, sos dueño del pecado. Y el padre de pecado y de mentira, Satanás el diablo. Alguien ayer estaba muy mal. No sé si muy mal, él no sabía lo que le pasaba. Cuando terminamos la reunión, yo lo veo y estaba llorando, y después paso y hago un saludo a algunos hermanos por allí. Después alguien me dice: vení, vamos a orar por tal persona. Y cuando voy le pregunto: ¿qué es lo que te pasa? Y me dice: no sé, estaba en la oración, me largué a llorar y no sé por qué estoy llorando. No sé qué me pasa, no sé por qué comencé a llorar y lloraba y lloraba. Parecía que le brotaban las lágrimas. Él no sabía lo que pasaba, pero nosotros sí sabíamos lo que pasaba. Es que el Espíritu Santo se había comenzado a mover en su vida, y lo primero que trajo es convicción de pecado. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tu corazón será predispuesto y presentado como un aroma fragante ante la presencia de Dios. Estarás listo para aceptar a Jesús como tu único Dios y Salvador de tu vida. Ovacionar bien fuerte. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, dice la palabra. Vamos a orar en este momento por aquellas personas que hoy deseen no aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador, sino aquellas personas que hoy deseen una comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos creyentes escuchando este mensaje por radio y por cassette, también aquí en la iglesia o en el templo, pero no todos los que un día hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón tuvimos una comunión con Dios inmediatamente. Yo había aceptado a Cristo en mi corazón, pero ni siquiera sabía que había un Espíritu Santo. Sabía que existía un tal Espíritu, que era el que tenía un poder. Yo asociaba Espíritu con poder, pero jamás me dijeron que el Espíritu enseña, habla, se entristece, que el Espíritu nos guía, que el Espíritu nos escucha, que debemos hablar con Él a diario. Jamás me enseñaron esto. Para mí el Espíritu era parte de Dios, parte de la Trinidad de Dios, pero no sabía que Él era una persona real y presente. ¿Alguien puede entender que Él está aquí, presente, en persona? Tal vez decís: pero no lo veo, me cuesta creerlo. Aunque te cueste creerlo, Él está aquí. Donde estén dos o más unidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo dijo quién? Cristo está aquí en la tierra. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo te lo explican esto los testigos de Jehová? Jesús dijo: estaré en medio de ustedes, donde estén dos o más en mi nombre. Si la Biblia dice que Él subió a la diestra de Dios Padre y Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
¿Cómo explican esto los testigos de Jehová? Es que Jesús no está aquí en persona. Está el Espíritu Santo, pero como Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo. Jesús dijo: allí voy a estar yo en medio de ustedes por medio de mi Espíritu Santo, para darles poder, consuelo, fuerzas, alegría, gozo, paz. ¡Aleluya! Vamos a orar por aquellas personas que hoy quieran una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cerra tus ojos, y los que hoy deseen comenzar una relación nueva con el Espíritu Santo, que oren a Él. Yo te voy a guiar en una oración. No es una oración que tiene un poder especial. Simplemente te voy a guiar en una oración para que le pidas a Dios que te dé una comunión, para que puedas entender y comprender que el Espíritu es una persona real y presente hoy entre nosotros. Los que deseen acercarse al Espíritu Santo para tener una comunión con Él, que repitan esta oración conmigo. Señor, en esta noche, después de escuchar tu palabra, entiendo que necesito una comunión con el Espíritu Santo, y quiero que tú me enseñes y que tú me guíes a tener una comunión con Él. Enséñame a orar, Dios. Enséñame a clamar, a interceder, a dejarme guiar por tu Espíritu. Espíritu Santo, quizás no tuve comunión contigo durante mucho tiempo, pero oro a ti, sabiendo que tú estás aquí, y pido que te acerques a mi vida, que te acerques a mi corazón, que constantemente vengas a mí y a mi pensamiento como una persona real y presente aquí en la tierra, habitando entre nosotros y en nosotros. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer de esta manera, y oro a ti para que tú desates la comunión, la intimidad, la relación personal, la charla continua, la amistad perfecta con el Espíritu Santo tuyo. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.